Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Este domingo los colombianos están llamados a las urnas. En este punto me diréis, pero ¿no hubo elecciones en Colombia hace poco? Sí, las hubo. Exactamente hace 2 meses, algo más, el día 11 de marzo fueron las últimas elecciones. Las elecciones no es que estén repitiendo nada, es que las elecciones de marzo fueron legislativas y estas son presidenciales. Es decir, en las de marzo renovaron las cámaras, el Congreso y el Senado, y en esta lo que van a hacer es elegir al presidente. Bien, candidatos hay muchos, no os lo digo ya, hay 6 candidatos, pero solo 2 tienen expectativas serias de ser los próximos inquilinos de la Casa de Nariño. La Casa de Nariño es como se llama el palacio en Bogotá, donde vive el presidente de Colombia. Bien, de estos 2, vamos primero con la izquierda, hay uno de izquierdas y otro de derechas. El de la izquierda se llama Gustavo Petro, que es un exguerrillero y también es antiguo alcalde de Bogotá, hasta hace no muchos años. Aparte de eso, pues ha sido senador y muchas cosas más. Es un hombre que tiene 58 años. Eso por la izquierda, y por la derecha tenemos a Iván Duque. Este es un senador bastante más joven, de 40 años, que es más o menos, no del todo, pero sí aproximadamente nuevo en temas políticos. Son unas elecciones importantes, lo son por muchas razones, y tal vez por eso la campaña está siendo tan tensa en el interior de Colombia. Si ganase Petro, que podría ganar, existe la posibilidad, el uribismo vería su final, o si no el final, sí un punto y aparte bastante largo, y Colombia se adentraría en un sendero hasta ahora inexplorado. Si gana Duque, que es lo más probable, con las encuestas en la mano, habrá continuidad tanto con lo que había, con Santos como con Uribe, que estaba antes. De hecho, este hombre, Duque, es uribista. Lo más probable es que ninguno gane en la primera vuelta, así que volverán a verse las caras dentro de un mes. No se está hablando mucho de las elecciones colombianas. Veréis que el nivel informativo es muy bajo. Se lleva algo en los periódicos no colombianos estoy hablando, obviamente. En los periódicos españoles o argentinos o mexicanos se está llevando algo de información, lógicamente, pero no demasiada. Dentro de Colombia sí se habla, y se habla bastante. Son las elecciones presidenciales del país, no podía ser menos. Y además, como os decía antes, está siendo una campaña bastante tensa. Y bastante tensa porque es muy decisiva. No son unas elecciones cualquiera. La razón por la que se están viviendo tan a fondo dentro de Colombia, son varias razones realmente. La primera es porque eligen al presidente. Y Colombia recordémoslo, es una república presidencialista. Allí el presidente, a diferencia de las repúblicas parlamentarias, está adornado de multitud de poderes. Es el jefe del Estado y además el jefe de gobierno. Es decir, no hay primer ministro ni nada que se le parezca. Esa es la primera razón, y ya con ella pues bastaría para entender por qué los colombianos están tan interesados en sus propias elecciones. Pero es que hay más. La segunda es porque son las primeras elecciones tras los acuerdos de paz con las FARC, con la guerrilla. Que estos acuerdos se firmaron hace año y medio, sí, más de año y medio. Se firmaron a finales del año 2016 y se encuentran plenamente en vigor en este momento. Se encuentran plenamente en vigor para disgusto de una parte nada desdeñable de la sociedad colombiana. Y esto, lo del acuerdo con las FARC, por supuesto que forma parte de la campaña y es una de las grandes fracturas dentro de la sociedad colombiana, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo. En su momento, en el año 2016, que ya existía La Contracrónica, hice un programa, o un par de ellos, recuerdo, específicos sobre este asunto, y desde entonces, siempre que hablo de Colombia, de una manera o de otra, sale esta historia del acuerdo de paz con las FARC. Aquí en La Contra estuvo hace aproximadamente un mes, sí, o poco más de un mes, cuando de aquella charla en Castellón tuve la oportunidad de hacer un programa con una contra, con Vanessa Vallejo, evidentemente después de la charla que dimos ambos. Fue durante el Free Market Roadshow. Hicimos un programa en el que básicamente lo que me limité poco menos que fue a preguntar, pero porque era un lujo tener a un colombiano de visita en España al que se le podía preguntar, que conocía bien lo que estaba sucediendo en Colombia y en la política colombiana. Claro que en aquel entonces faltaba más de un mes para las elecciones. Ahora ya las tenemos encima. Estamos a jueves, a día 24, y estas elecciones son el día 27, es decir, este mismo domingo. Así que lo que se sabe ahora
Es bastante más de lo que se sabía cuando tuve aquella conversación tan agradable con Vanessa. Esa sería la segunda razón. Pero hay alguna más, ¿eh? La tercera, por ejemplo, y esta creo que tampoco está mal, es que la economía colombiana no marcha demasiado bien. Esto a poco que no es que estén atravesando una crisis horrorosa, ni por supuesto su situación es la de Venezuela, pero no marcha tan bien como solía. En los últimos años ha crecido poco, ya sabéis, estas economías necesitan tasas de crecimiento muy altas para generar empleo y para que se note, para que se note que las cosas van bien, que las cosas marchan bien. Y he estado echando un vistazo a cuánto ha crecido Colombia en los últimos años y efectivamente ha crecido poco, aproximadamente un 2%, cuando antes lo hacía pues por encima del 4% o incluso por encima del 6%. En concreto en el año 2011 me ha parecido ver creció por el 6,6%, que fue algo así parecido o algo similar a un año milagro para la economía colombiana. Bien, durante años podemos seguir sobre este tema económico en Colombia. Durante años, otra de las cosas que es fácil de ver a través de los indicadores, lo que se observa es que ha aumentado mucho la deuda pública. Ha aumentado, de hecho, muchísimo. Ha pasado del 32% sobre el PIB, eso estoy hablando del año 2008, pues justo antes de que Uribe saliese del poder, al 50% actual. Y esto lo que nos viene a decir, no hace falta ser un lince, es que Juan Manuel Santos, que es presidente desde el año 2010, ha aumentado el gasto público, nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Y efectivamente así ha sido. De 2009 a esta parte, el gasto público ha crecido, he ido a mirar el dato exacto, un 45%. ¿Esto por qué ha sido? Bueno, pues por una razón simple, al alcance de cualquiera. Durante los años buenos, pues eso, allá por el año 2010, 2011, las materias primas estaban caras. Colombia es un país exportador de materias primas, un tercio de sus exportaciones es petróleo, es crudo, y además creo que es el primer país suministrador de petróleo en Estados Unidos, ya por encima de Venezuela, y un 17% es carbón. Luego lo que nos encontramos es que prácticamente la mitad de las exportaciones colombianas son petróleo y carbón. El petróleo estaba bastante caro en el año 2011, de ahí que se puede inferir que por aquel entonces en el país estaba entrando mucho dinero. Bien, cuando estas materias primas, especialmente el petróleo, empezaron a bajar, pues sucedió que el gobierno se pilló los dedos, que es lo que les pasa a todos los gobiernos o a casi todos. Se pilló los dedos con el presupuesto. En fin, nada especial. Esto ha pasado en todos los países productores de materias primas, todos los países, sobre todo productores de materias primas, países en desarrollo. Se metieron sus gobiernos en grandes proyectos de gasto, lo aumentaron, ya sabéis cuando aumenta el gasto ordinario, que luego es muy difícil de bajar, no es voy a construir un puente o voy a hacer un nuevo puerto, bueno, que el gasto casi termina cuando se termina el puente. El caso del gasto ordinario no es así, es desembolsos todos los años sistemáticos. Bien, como veis, y como os decía hace un momento, estas de Colombia de este domingo no son unas elecciones cualquiera. A esto se junta, además, o habría una cuarta razón que acaba de aterrizar sobre mi cabeza, la crisis abierta en la frontera con Venezuela, que no es una frontera pequeña, precisamente. Entre Venezuela y Colombia, o Venezuela y Colombia, comparten una frontera de 2.200 kilómetros. Una auténtica barbaridad, ¿vale? Es cierto que buena parte es jungla, selva y tal, pero no deja de ser una frontera muy larga. Y además dos países que hablan el mismo idioma, que culturalmente son muy afines y entre los que ha habido siempre históricamente muchísima relación. Bueno, 2.200 kilómetros es una barbaridad, si lo pensamos fríamente. Es la distancia que hay en línea recta de Madrid a Varsovia. Claro, las distancias, ya sabéis, en América en general, para un peninsular como yo, pues todas son una auténtica barbaridad, ¿no? Bien, pues esto de Venezuela y lo que está pasando en Venezuela, que son muchas cosas y muy graves, está incidiendo de manera decisiva en la política colombiana. No podía ser menos, era imposible que no sucediese. Está marcándola a todos los efectos y, por supuesto, está marcando también las elecciones. La crisis en Venezuela es de tal gravedad que si aquí en España, que está al otro lado del mundo, sus ecos retumban, pues imaginad en Colombia, que está al lado, está literalmente pegada, y que tiene una serie de relaciones comerciales, humanas, desde siempre
continuas, ¿no? Así que, bien, el hecho de la crisis de Colombia también influye en estas elecciones. Vamos directos ahora con los candidatos. Vamos a dejarnos de las causas y vamos un poco a los efectos, porque los candidatos son los efectos, a fin de cuentas, de los problemas que atraviesa el país, que tampoco son irresolubles, pero es bueno conocerlos porque, bien, a fin de cuentas han servido o van a servir de disparador a todo lo que suceda después. Candidatos se presentan, como os decía al principio del programa, 6 en total. Y os puedo decir los nombres, pero tampoco, vamos, yo os voy a ir diciendo los nombres, obviamente, puedo pasar lista, pero bueno, no todos los candidatos son iguales. Ojo, solo puede, en la segunda vuelta solo pasarán 2. Si el sistema en las elecciones presidenciales colombianas es a 2 vueltas y por lo tanto si en la primera vuelta no se saca, el ganador no saca el 50+1 de los votos, pues tienen que ir a segunda vuelta. A partir de aquí, un dato más que creo que es importante, Colombia es un país tradicionalmente conservador, esa es la verdad. Los candidatos de derecha suelen ganar siempre, o casi siempre, y entre otras cosas esto no es casual, otras cosas porque la izquierda colombiana, o buena parte de la izquierda colombiana, pues ha estado a lo largo de los últimos 60 años de historia del país echada al monte. Y eso ha hecho que su alternativa o su posición como alternativa de gobierno se lo ha complicado bastante. Normalmente los electores, el votante, desconfía de unos tipos que tienen camaradas echados al monte pegando tiros. De ahí que la guerrilla no le ha hecho ningún favor a la izquierda colombiana. Ninguno en absoluto. No sé si pensaban que a través de la lucha armada y estas cosas iban a conseguir la revolución. Pues la revolución no la han conseguido. Han conseguido muchas cosas, sí, pero no la revolución. Y tampoco han conseguido la izquierda colombiana gobernar nunca. Es un país, podríamos llamarlo conservador, sí, de centro-derecha o directamente de derechas, con unas élites políticas cuasi dinásticas. Los apellidos son siempre los mismos y uno puede recorrer la historia política de Colombia uniendo casi padres, hijos, tíos y sobrinos. Las élites bogotanas y a la vez provinciales que se han ido perpetuando en el poder durante 2 siglos. Es decir, que es un país en este aspecto peculiar, pero problemas bastante hispanoamericanos. Es decir, comparte muchas cosas con otros países de la misma zona, ¿no? Así que esto sirva de advertencia, que sea solo para colocarnos y hacernos una idea. Estoy diciendo derecha e izquierda de una manera un tanto convencional y, pues por ahorrar tiempo y saliva. Como os podéis imaginar, el tema es bastante más complejo. Hay infinidad de matices y cuesta bastante dibujar los límites entre izquierda y derecha, no solo en Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo. Más aún en un sistema político como el colombiano, que tiene un montón de partidos y muchos de ellos que son de puro marketing. Los nombres de algunos partidos políticos colombianos son francamente graciosos. Tenemos, por ejemplo, un partido que se llama Decentes. Así, tal cual, Decentes. ¿Sabéis que Decentes tiene un componente, una connotación, digamos, casi, que toca directamente la moral sexual? Es decir, oiga, yo puedo ser malo, pero a cambio soy un tipo decente. O esta señorita es el bicho que picó al tren, es un diablo, pero a cambio es decente. Bueno, pues se llaman decentes. Bueno, también tiene un componente moral que no tiene que ver con la sexualidad, pero bueno, el hecho es que si te pones decente el nombre de tu partido, claro, dejas un globo en el aire. ¿Quién no es decente? ¿Quién no se presenta como decente? ¿Estás diciendo que el otro es indecente? No lo sé. La cuestión es que parece, lo que digo ya, algo pura mercadotecnia. Hay otro que se llama Cambio Radical. Por cierto, el de Decentes es Petro, es Gustavo Petro, el líder de este partido. Este de Cambio Radical lo lidera un tal Germán Vargas Llera. Este fue ministro con Santos, ministro de Interior, y fue también vicepresidente, hasta hace bien poquito, hasta el año pasado. Fue vicepresidente hasta el año 2017, desde el año... No, perdón. Este fue ministro, creo que hasta 2014 o algo así. Bueno, la cuestión es que fue después de ser ministro le hicieron vicepresidente. Es decir, es un tipo que viene directamente de la cúpula del santismo. Se ha montado un nuevo partido que se llama Cambio Radical, con el que pretende llegar a presidente.
Bien, esto a mí ya de entrada me deja un poco pegado contra la pared, porque que el ex vicepresidente se monte un partido que se llama Cambio Radical, pues no sé, no veo yo mucho cambio radical más allá del nombre, claro. El cambio radical va a ser que yo siga gobernando, en una palabra. Pero bueno, hay otro que me encanta que se llama Movimiento Colombia Humana. Claro, aquí yo lo que no sé si nos quiere decir que los jaguares son una especie de tigres que hay por las selvas de Sudamérica y de Centroamérica, tremendos, jamás no me gustaría encontrarme con uno de frente. Bueno, pues se van a montar en los jaguares un partido que se llama Movimiento Colombia Felina. No sé, o las boas de la selva, el movimiento Colombia Constrictor. Esto de movimiento humano. Bueno, movimiento Colombia Humana. Este lo lidera también Gustavo Petro, porque se han montado coaliciones en torno a los candidatos principales. De hecho, el movimiento Colombia Humana es el movimiento o el partido original del propio Petro. Y sí, efectivamente, Petro, no sé, quepa la menor duda, es un ser humano. Bien, además de humano, Gustavo Petro es la estrella de las elecciones. No se habla de otra cosa. Si buscáis Gustavo Petro en Google, veréis que os aparecen miles de coincidencias, noticias recientísimas, debates, etc. Gente amándole con entusiasmo y odiándole mucho. Es decir, digamos que media Colombia le odia y la otra media le ama. Bueno, no sé si media, pero si al menos un tercio de Colombia le ama con todas sus fuerzas. Dicen sus detractores, que son un montón, que es el Chávez colombiano. Si nos vamos a su biografía, le he echado un vistazo, obviamente. De joven fue guerrillero en el M-19, aquella guerrilla que desapareció en 1990. Y luego ya ese año, cuando se desapareció, se desmanteló el M-19 por una serie de acuerdos que llegaron con el gobierno de la época. Tenía en aquel entonces Gustavo Petro 30 años, se reformó, es decir, se hizo bueno, en una palabra, y se dedicó al politiqueo, que es lo que lleva haciendo desde entonces. A Gustavo Petro no se le conoce más trabajo que el de estar metido en política. Es decir, que su biografía no me parece demasiado parecida a la de Chávez. De hecho, no se parece absolutamente en nada. Chávez dio primero un golpe de Estado, siendo un oficial del ejército, un golpe de Estado fracasado, desde un cuartel, y luego pues ya se presentó a las elecciones y tuvo la inmensa fortuna de ganarlas a la primera. Petro no es nada parecido a eso. Petro es esencialmente un hombre del sistema, un burócrata casi perfecto. Primero fue diputado, primero fue guerrillero, siendo jovencito, un veinteañero, luego fue diputado, luego senador y después alcalde de Bogotá. Caray, a mí me salen casi 30 años viviendo a costa del contribuyente colombiano, ¿eh? Una revolución un tanto peculiar, la suya. No sé, lo mismo ahora que va a cumplir 60, le ha dado por hacer la revolución. Pero no sé yo, sinceramente, yo no lo veo. Las revoluciones las hacen los outsiders, no los que llevan 30 años, es decir, en el caso de Gustavo Petro, más de media vida, viviendo de esto. La cuestión es que, si nos vamos a las encuestas, que es lo único que tenemos en la mano, obviamente, Petro hace solo unos meses era el candidato revelación y el candidato que parecía que iba a ganar las elecciones. En cambio, si miramos si miramos estas de hace 5 o 6 meses, estoy hablando, todas le daban por ganador. No por mucho, pero por ganador. Pero si nos vamos a las hechas a lo largo de las últimas semanas, lo que vemos es que el efecto Petro se ha ido desinflando y a partir de marzo, las legislativas, recordad que fueron el día 11 de marzo, pues a partir de entonces le surgió un contrincante que no ha hecho más que crecer en esperanza de voto. Estoy hablando de Iván Duque. Iván Duque es un bogotano de 40 años, 41 exactamente, en torno a quien se ha ido arremolinando todo el voto anti-Petro. Duque apenas tiene carrera política, una trayectoria política digna de tal nombre. O la tiene, pero es brevísima. Es senador, pero senador desde hace solo 4 años, desde el año 2014, y antes de eso trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, que como bien sabemos todos no es un banco comercial, es un banco esencialmente político, o sea, creada hace ya muchos años para financiar proyectos públicos en los países de Sudamérica y de Centroamérica. El Banco Internacional de Desarrollo, de hecho, tiene una sede estupenda aquí en
aquí en Madrid, en la calle Bailén, no muy lejos del Palacio Real. Edificio estos antiguos, señorial. Pues mientras estaba Duque en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, fue asesor de Uribe, del ministro de Hacienda y tal, en la época, pues a finales de la década pasada. Un asesor muy joven, desde luego, porque tendría entonces, pues eso, poco más de 30 años. Bien, como veis, son dos candidatos muy diferentes. Uno tiene 60 años o va a cumplir 60 años y es un viejo guerrillero reconvertido en político. A mí, cuando he visto el perfil y he estudiado un poco más a fondo el perfil de Petro, me ha recordado en serio muchísimo a Daniel Cohn-Bendit. Pero un Daniel Cohn-Bendit, este de mayo del 68, un Daniel Cohn-Bendit a la colombiana. El otro, en cambio, el caso de Duque, de Iván Duque, este es un joven triunfador, hijo de un ministro. Su padre se llama también Iván Duque, fue además gobernador de la región de Antioquía, y un tipo más con estudios en universidades de prestigio, la Universidad de Georgetown, exactamente, según he podido leer, estudió Duque. Petro, por el contrario, se tuvo que conformar con un grado de economía en la Universidad Externado de Colombia, que es privada, sí, pero un poco mamerta. Así que no se puede comparar, obviamente, con Georgetown. Si nos atenemos a las encuestas, que como os decía es lo único que tenemos hoy por hoy en la mano, entre Duque y Petro se repartirán aproximadamente la mitad o algo más de la mitad de los votos. Bueno, si miramos las últimas, más de la mitad, bastante más de la mitad de los votos. Luego ya viene Sergio Fajardo, que es de Alianza Verde. Este se presentó ya como ticket, como fórmula presidencial, que se dice en castellano, con Antanas Mocus, allá por el año 2010. Fue alcalde de Medellín, es un tipo muy conocido en la política colombiana. Y luego ya el Vargas Llera, este del que os hablaba, el del cambio radical. Pero esto ya con una esperanza mucho más baja. Las encuestas, insisto, siempre hay que tomarlas con pinzas, es lo que hay, entre otras cosas porque la gente miente, le están dando a Duque ahora mismo en torno al 40% de los votos. Y a Petro, más o menos, el 30%. Esto es así, obviamente, porque Duque ha sabido atraerse buena parte de lo que es el voto uribista, que sigue teniendo mucha fuerza. Uribe es un tipo muy popular en la derecha colombiana. De hecho, por eso se habla del uribismo. Petro, en cambio, no le ha hecho mella a Sergio Fajardo, que la Alianza Verde es un partido un poco raro, está ahí entre el centro izquierda, una cosa un poco rara, pero Fajardo cuenta ahora mismo con una esperanza del 15%. Luego la segunda vuelta es prácticamente segura. Y ahí ya tendrán que concentrar votos, no les quedará y solo podrá ganar uno. Y esas elecciones, las de la segunda vuelta, serán a cara de perro. Y empezarán a despacharse los temas clave que están hoy en la agenda política colombiana. Es decir, el tema este del acuerdo de paz con las FARC, el tema de la corrupción también es importante. El caso Odebrecht ha afectado muchísimo al país, hay un montón de imputados, algunos incluso en la cárcel. Pero lo principal será, yo creo, y lo veo desde fuera, algo mucho más visceral, algo en torno a la idea de si puede o no puede gobernar Petro. Y en general la izquierda colombiana. Me da la impresión de que lo que se está despachando ahora mismo es eso. De hecho, la campaña de Duque es simple. Es de una simpleza que asusta. Hay unos carteles repartidos por todo el país, podéis buscar fotografías y lo veréis. Pone: vote para que Colombia no sea otra Venezuela. Esta es mi campaña electoral. Ni fotografía ni nada. Y el nombre del partido. Y esto, obviamente, si se va a segunda vuelta, irá a más. La segunda vuelta de celebrarse se celebraría el día 17 de junio. Así que creo que hay elecciones para un mes más. Tengo una llamada de César, un oyente chileno que tiene una cuestión sobre José Antonio Kast. Llevo un tiempo escuchándote y me gustaría plantearte un tema concerniente a mi país, y es la situación política actual después de asumido el gobierno del presidente Piñera, y es todo el conflicto que se ha levantado con uno de los
precandidatos presidenciales, José Antonio Kast, tildado para muchos de extrema derecha y que otros consideramos un conservador más que otra cosa. Bueno, te comento de que se ha generado una serie de inconvenientes acá a su respecto porque ha visitado varias universidades, dentro de las cuales algunas ha sido expulsado a golpes. No sé si tú sabes algo de él, si lo conoces. Me gustaría que me comentaras su opinión y si puedes hacer referencia a este tema en tu programa. Excelente contenido, te dejo un abrazo. Pues sí, César, me enteré de lo que le pasó a Cast. Esto fue en una universidad del norte del país, en Iquique, si mal no recuerdo, el mes pasado. Me pareció vergonzoso, por supuesto. A ver, Cast te puede gustar más, menos, nada, te puede gustar muchísimo lo que quieras, pero bueno, tiene el mismo derecho a expresarse y a dar conferencias que cualquier otro ciudadano, solo faltaría. Pero bueno, tampoco me extraña lo que le ha sucedido. Es relativamente habitual que estas cosas con ciertos políticos que no son del gusto de la extrema izquierda sucedan. No solo en Chile, en otros países también. Porque suelen venir siempre promovidas estos scratches que decimos en España. Bueno, en España, en Argentina, en Uruguay, allí sé que lo llamáis funas. Los promueven estos grupúsculos de extrema izquierda, que parece ser que faltos de razones pues la emprenden a golpes. La extrema izquierda, además, en Chile es especialmente radical. Desde siempre, esto no es cosa de ahora. Ya lo era en la Guerra Fría. El Partido Comunista de Chile era uno de los más ideológicos e intransigentes del mundo, de todo el mundo occidental. Tienen además unas juventudes muy activas, es la famosa J que llaman allí. De hecho, el Partido Comunista de Chile es de los pocos partidos comunistas que quedan en Occidente desde la caída del muro. En otros países prácticamente han desaparecido. En España no hay. Bueno, sí hay, serán grupúsculos muy enanos, pero no un partido grande que se llame Partido Comunista y que se presente como tal en las elecciones. Están en coaliciones. En España, el Partido Comunista de España, el PC famoso, ya se creó Izquierda Unida en el año, creo que fue el 86 o el 87, no había ni caído el muro. Y lo mismo fue sucediendo en otros muchos países. Es decir, se han transformado, siguen siendo comunistas, pero se han transformado en otras cosas con nombres nuevos que no les delatan, así de primeras. Van con... No tratan de no pasear las hoces y los martillos, cosa que el Partido Comunista de Chile sí que lo hace, y con mucho orgullo, además. Pero vamos, por lo demás, una pena lo de Kast. Solo espero que, pues eso, que no se deje avasallar. Bien, vamos con otro. Esta viene de Valencia, de España. El oyente se llama Iván y tiene un par de cuestiones sobre Venezuela. Hola Fernando, acabo de escuchar tu contracrónica sobre muchos peligros de un problema muy real y me han surgido dos dudas, a ver si pudieras responderme. Primero, si consideras que está justificado el tiranicidio aplicado a Maduro o al régimen bolivariano. Y segunda, ¿por qué no ha salido algún tipo de insurrección en Venezuela, estando en situaciones tan críticas? Digo, sé que la población está desarmada, que se desarma la población, pero bueno, así es un país que no sería, por ejemplo, sería más difícil en España, quiero decir, tienen reservas naturales para poder hacer guerras ahí de guerrillas y huir al monte. Y claramente en guerra de guerrillas lo que tendrían que hacer es principalmente atacar las refinerías de petróleo y plantas petrolíferas de Venezuela, que es el principal factor económico. Bueno, un saludo, Fernando. Bueno, Iván, en el caso de cualquier dictador, el tiranicidio, es decir, cualquier tirano, el tiranicidio está legitimado. Entre otras cosas porque no te deja otra opción. Una de las razones por las que aceptamos, o por las que la democracia, mejor dicho, nos obliga a aceptar al gobernante, aunque no nos guste, es porque le han elegido la mayoría, y no solo eso, sino porque existe posibilidad de sacarle de ahí por el mismo procedimiento, y existe Estado de Derecho, impera la ley y demás, pero el tirano no da ninguna de esas opciones. Ahora bien, que sea legítimo no significa que sea legal. Así que quien lo intente, que sepa que se enfrenta a la pena capital. Bueno, por muchísimo menos. En
en Venezuela te pudres en la cárcel, así que no quiero ni pensar si alguien se acercase a Maduro con un revólver y tratase de descerrajarle un tiro en la sien. Bueno, le sacan la piel a tiras o algo así. Vamos, no quiero ni pensarlo. Respecto a lo que comentas de por qué no se levantan, pues la verdad es que no sé con qué se van a levantar. He hecho ya algún programa sobre este tema en el pasado. No sé si unos disparan adoquines o chicles y los otros disparan balas, te aseguro que ganarán los de las balas. Y el pueblo venezolano, como bien sabes, está desarmado. Ojo que si estuviera armado, ya estarían ahora mismo metidos dentro de un conflicto armado interno de grandes dimensiones. Eso no te quepa la menor duda. Además, la situación económica en Venezuela es tan extremadamente mala, tan lamentable, que el venezolano de a pie bastante tiene con sobrevivir. Es decir, que el hambre debidamente administrada es una gran arma, es un gran arma para los dictadores, para los tiranos. El sometido hará lo que le pidas, con tal de que no le mates de hambre o con que le des unas migajas, ¿no? Caray, recuerda que en la Unión Soviética no hubo levantamiento alguno. El sistema implosionó. Y supongo, no sé lo que va a pasar, obviamente, pero supongo que algo parecido sucederá en Venezuela. Bien, vamos con otra más. Esta es de Javier. Javier no tiene una pregunta para mí, sino para Alberto Garín, que es una pregunta sobre el tema este Oriente Medio que Alberto maneja muy bien y que espero que le dé respuesta. Quería hacerle una pregunta dirigida a Alberto Garín en relación con la expansión de la democracia en Oriente Medio. Me ha parecido muy acertada e interesante la reflexión que hizo, diciendo que democracia, tiranía, etcétera, etcétera, son términos que en culturas no europeas simplemente se malinterpretan, generan desorientación. También me pareció interesante lo que dijo acerca de que la organización social de esos países se basa en tribus. La pregunta que me gustaría hacerle es, ¿crees que respetar dicha organización basada en tribus sería bueno para esa zona del mundo? Es decir, ¿podría salir de ahí una sociedad más abierta y más amigable para el resto del mundo? Muchas gracias por tu reflexión. Espero, Alberto, que hayas apuntado la pregunta. El oyente se llama Javier, así que apúntala bien, escúchatela otra vez, echa para atrás en el podcast. Esta es una de las ventajas del podcast con respecto a la radio. Puedes rebobinar siempre que quieras. Así que toda tuya, cuando quieras, la respondes, que yo también estoy deseando escucharla. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar con Pizarro, que nos va a hablar precisamente de lo que hablábamos hace un momentito, de Venezuela. Defecar en una urna y limpiarse con la papeleta no es estrictamente lo que ha hecho Nicolás, pero lo que ha perpetrado este pasado domingo es prácticamente indistinguible, y las consecuencias son exactamente las mismas. Estas astracanadas de dictador de tercera son paladas de tierra al foso donde está enterrando vivos a los venezolanos, que no gritan porque tienen las bocas, que abrieron por hambre, llenas de tierra. Quienes votaron en conciencia a Nicolás demostraron no tener escrúpulos. Quienes no le votaron en esta ocasión demostraron tener discernimiento. Y quienes no le votaron nunca, clarividencia. Continúa el calvario venezolano y Nicolás tiene, desde el domingo, una fusta a estrenar. Es inútil pedir misericordia. Ojalá estos aciagos días fueran solo días. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos dar por concluida y por cerrada la contracrónica de hoy. Así que sin nada más que me quede encima de la mesa para ofrecer en el altar de la escucha, me despido de vosotros. Hasta mañana.